Bueno, buenas noches a quienes van llegando. Vamos a empezar en unos minutos. Primero se va a incorporar a la conversación Gonzalo Sanguinetti, después Tomás Vaquero y después Agostina hacia el final, en la última parte. Estoy tratando de invitar a Gonzalo, pero estoy con una dificultad, no sé qué es lo que pasa. A ver. Gonzalo, yo sé que estás ahí porque me apareces para invitarte, pero tendrías que autorizar la invitación o yo hace un rato te comencé a seguir desde grupos 2. No sé si tendrías que autorizar, no sé qué es lo que pasa. Disculpen quienes ya entraron, pero no sé cómo puedo hacer para invitarlo a Gonzalo. Gonza, salí, volví a entrar y pedís la solicitud. Me está diciendo acá Vero. Le envío la invitación, me sale enviado, pero no figura que estamos esperando que ingrese. No sé qué es lo que pasa. ¿Quieren que empezamos con vos, Tomás? Te pruebo a invitarte. Disculpen, ahí estoy intentando de nuevo con Gonzalo. ¿Entraste, Gonzalo?
Ahí entré, ¿me escuchás, Marcelo? Sí, 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 te escucho. Ahí No va. sé, bueno, son cosas que pasan, a veces no sale de entrada. ¿Cómo andás? Bien, 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 acá estamos. Bueno, bueno, empecemos entonces. La idea era comenzar haciendo una presentación de la publicación Aulas Afibradas y la razón de la convocatoria o la conversación con Gonzalo, Tomás y Agostina fue porque finalmente les algunes que editan, terminan editando esta compilación, eh, está compuesto por las voluntades de ustedes tres, por Mm, decirlo así, que se propusieron para hacer la compilación y en muy poco tiempo lograron construir un material, editar un material, que habría que pensar qué significa editar este material, que como bueno hemos dicho es una compilación de textos producidos durante el primer cuatrimestre de este año. Parece que ya pasó como mucho tiempo desde ese momento, ¿no? La idea de un cuatrimestre en este contexto habría que volver a pensar, ¿no? Son 4 meses, pero tan enrarecidos que la unidad de sí, medida de un mes es rara, ¿no? De hecho, ayer cuando conversábamos sentíamos que había pasado muchísimo tiempo. Bueno, no sé, sí. te dejo te doy este pie pero para que comiences por donde te parezca. Bueno, dale. Sí, incluso hasta el tiempo del año, podríamos decir que habría que volver a pensarlo. Porque volvíamos recién, cuando empezamos a pensar en esta conversación, a, a releer el libro o el dossier, que ahora vamos a charlar un poco de eso, y teníamos la sensación de que estaba lejísimos, ¿no? Nos daba esa especie de sensación de anacronismo, de que no era algo que habíamos hecho hace 3 o 4 meses, sino que pasó mucho tiempo más. E incluso hay muchos escritos que trabajan o piensan cosas que parece que también pasaron hace tantísimo tiempo y que incluso en una primera leída nos habíamos olvidado por ahí que habían pasado algunas. Así que también funciona como una especie de memoria, me parece, en relación a tanto, ¿no? A tanto que pasó en este poco de tiempo, tal vez, si podríamos decirlo así. Eh, no estábamos como, bueno, el otro día cuando charlábamos cómo empezar por acá, nos planteábamos si decirle dossier, si decirle libro, o cómo llamarlo, ¿no? A esta composición de textos. Eh, Sí. y y pensábamos, bueno, estuve viendo ahí como la palabra dossier y descubrí que es como un galicismo, ¿no? Como una palabra importada, si se quiere, del francés y que la utilizamos tal cual, pero que tiene como ahí como algún toque etimológico en latín que tiene conexiones con la palabra dorso, ¿no? Con todo el campo semántico de espalda, respaldo, soporte. eh, y lomo, como el lomo de los libros, ¿no? Que soportan o sostienen el conjunto de páginas agrupadas o compuestas. Y me parecía una linda idea esa, como de algo que se da como soporte o como respaldo de un conjunto de cosas que se piensan sobre algo que no se sabe qué es, ¿no? Eh, y me parece que en ese sentido, incluso por ahí dossier es más adecuado que libro, ¿no? Eh, Sí. que, que también podemos pensarlo así, ¿no? Como si el libro no lo Y, pensáramos como por ahí como acabada o como intento completo de querer decir todo sobre algo, si lo pensáramos por ahí como un anhelo de dar contorno a huellas de lo que pasa o de lo que nos pasa, tal vez cabrían los dos nombres, ¿no? Estoy un poco y- indecidido, de dossier y y- libro.
le diste un lugar interesante a la idea de dossier, porque si te fijas en el diccionario de la Real Academia, es sumamente escueto, la escribe con una sola S, no como en el francés que va con dos, y contundente y escueto dice informe o expediente. Con lo cual se pierde esto que estás recuperando, ¿no? La idea de respaldo, de soporte. Y en este caso lo junto con la otra palabra que dijiste de que mirado en este momento, esta compilación, ahora uso compilación para no insistir con dossier, este, tiene algo de anacronismo. Y me parece que esa es una idea que había que pensar, ¿no? Recordemos que anacronismo plantea algo que enrarece el tiempo, es un enrarecimiento del cronos, del tiempo. Hay una especie de semi-negación del tiempo, pero que se usa para pensar algo que acontece como si se tratara de estar, algo que acontece como si estuviera fuera de época. Vale decir que lo que queda como eh, inmovilizado es la idea de época, ¿no? Es decir, queda congelada la idea de época y un anacronismo. Es muy preciso lo que dijiste, porque me parece que un nombre de las aulas afibradas podrían ser escritos que se saben fuera de la época. Y época en el sentido como la mide el cronómetro histórico, ¿no? Como normalidades históricas. Así que me parece que esta idea de dossier, como que estás planteando, como respaldo y soporte para tiempos anacrónicos, suena raro lo de tiempos anacrónicos o tiempos como que se viven como si estuvieran fuera de época, es nos auxilia mucho en este momento. Sí, sí, incluso como el anacronismo también podríamos pensarlo como, además de como fuera de época, como fuera del presente, ¿no? O como también multiplicación del presente. A mí me gusta esa idea del fuera de tiempo, que es como un fuera de ese tiempo medio como del fenómeno, ¿no? De la hora, que no es el único tiempo, tal vez, ¿no? Eh, Me acuerdo ahora que decís esto de esa línea de Hamlet que se aprovechó tanto la filosofía, ¿no? Como la de que el tiempo está fuera de quicio o fuera de juntura, ¿no? Como algo de que se rompió esa linealidad del tiempo y se abren los tiempos múltiples o los tiempos simultáneos, ¿no? Tal vez nos esté pasando hace un tiempo ya esos tiempos. Sí, es preciosa esa línea de Hamlet, ¿no? El Sí, tiempo está fuera de quicio. sí, sí, sí. A mí me conmovió mucho cómo sigue esa línea, la segunda línea que la acompaña, que ahí nos deja más en perplejidad, porque Hamlet interpreta que ese estar fuera de quicio del tiempo es un llamado a que es un llamado de los dioses para que él reponga esa juntura, como decías vos, o ese quicio, ese lugar que tendría que tener el tiempo, ¿no? Y le surge una cosa heroica y como va a aparecer después en la trama de la tragedia, sacrificial, ¿no? El héroe que es una obra donde el conjunto de los protagonistas, de quienes están viviendo ese drama, mueren irremediablemente y en una situación sacrificial, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parecía que podíamos pensar, ¿no? Como en este fuera de tiempo, que me gusta más que fuera de época, como decías vos recién, Uh-huh. este, o esta desquicia de la civilización del capital, porque no es una desquicia del tiempo, sino es una desquicia de la civilización, ¿no? Y la llamo la civilización del capital porque
es el nombre que tiene, no hay otra en este momento. Y donde la idea de capital y civilización de alguna manera se modifican recíprocamente. Pero bueno, me da miedo que nos desviemos de esta Que rompa, expectativa de hablar del libro. En general es inevitable, ¿no? Pero es tentador. Sí, yo tenía como algunas cosas que preparé que me gustaría llegar a decir, ojalá pueda decirlas todas. Una tiene que ver con las autorías, ¿no? A quiénes están adjudicadas las autorías del libro dossier. Y no quería dejar de nombrar el arte de tapa del libro y nombrar a Gisela Candas, una compañera que viene trabajando mucho en y lo primero que queríamos hacer era traer ese nombre, que da visibilidad de alguna manera a muchos materiales. sí, sí, Y sí. Gisela hizo el logo también que estamos usando ahora de la cátedra Grupos 2. uh-huh. Participa de Adínata y de La Peor de Todas. No sé, sí, está muy presente en el arte, como vos decías, que hay en este libro y en muchos espacios de la cátedra, así tal cual. Sí, eso era lo primero que queríamos traer. Y después, cómo el libro nombra ahí en la primera página esas autorías, ¿no? Las llama entusiasmos que ensayan clases y curiosidades que las transitaron. Esos son como los nombres que les dimos a las manos que escribieron lo que figura allí en el libro, ¿no? Entusiasmos que ensayan clases y curiosidades que las transitaron. Tal vez como para intentar fugarnos o jugar a jugarnos de las figuras de las docencias y los estudiantes, ¿no? Eh, Como para probar qué impacto tiene, qué otra cosa, si te lee de otra manera también, ¿no? Después están, bueno, lo que serían los apartados que componen el libro, que a grandes rasgos nosotros recibimos, bueno, todo el material suelto, si se quiere, y tuvimos que hilvanarlo, y por ahí como los puntos de hilado que elegimos fueron ensayar el encierro, manifiestos por las aulas venideras, y otro apartado que llamamos desvelos, ¿no? Eh, Ensayar el encierro fue una manera por ahí de agrupar esos textos ensayísticos sobre las transformaciones en curso del presente mientras estábamos ahí, mientras estaban sucediendo. El apartado de los manifiestos por las aulas venideras nació un poco de la propuesta de segunda escritura del primer cuatrimestre en las comisiones de la cursada, que fue eso, escribir manifiestos por lo que como exclamaciones de las aulas venideras, ¿no? En ese momento en Claro. el que el horizonte de lo venidero estaba bastante roto, yo tengo la sensación de que más que ahora, ¿no? Ahora hay como cierta recomposición, pero en ese momento no se podía mirar como muy lejos, ¿no? Incluso mucho menos que ahora, me da la sensación. Y creo que había un gran fervor, o al menos yo siento que había un gran fervor en esos días de esa rotura del horizonte, ¿no? En el sentido de, bueno, de poder eh, mirar desde otro lugar y también hacia otro lugar. Me parece que esos manifiestos por las aulas que podrían venir, o tentar aulas para el porvenir, tenían que ver con eso, ¿no? Y lo que está muy presente ahí es el cuestionar los hábitos universitarios, eh, por ahí más precisamente la universidad como un espectáculo del saber. Eh, y hay algo muy curioso que muchos manifiestos exclaman despertar, ¿no? Está mucho esta figura del despertar. Ujú. Y
cuando releía recién el dossier para charlar hoy, encontraba que ese despertar que piden o que reclaman los manifiestos queda continuado de los desvelos, ¿no? Que esos desvelos son como, bueno, no sé cómo llamarlos, no me gustaría clasificarlos, pero tal vez están más cercanos al poema, una mezcla entre poema y también como manifiesto y como proclama. eh, que me gustaría decir que esos desvelos son como textos que representan urgencias sin noche, ¿no? O preguntas que no duermen, eh, o aullidos que no sueñan. Eh, Nos parecía que había que inventarles como hasta un nombre, ¿no? A esos textos tan inclasificables. Eh, y nos gustaba esto de lo que tiene el desvelo o el insomnio, ¿no? Que es esta urgencia sin noche, en el sentido eh, de pensamientos o fuerzas que no descansan, ¿no? Y que no dejan descansar también. Eh, y entre ellas hay como algunos sintagmas que yo recuperé o recopilé para hoy, eh, que son, por ejemplo, a la normalidad no volvemos nunca más, ni una menos, y vivas y desendeudadas nos queremos, ¿no? Ujú. Eh, y me parece como que en esos desvelos, como vibran muchos desvelos, iba a decir del hoy, ¿no? Pero ya ni siquiera sé si decir de hoy, de cuánto tiempo, ¿no? O de hace cuánto tiempo. Digo, ahí está como presente Chile, está presente el ruidazo por los femicidios que sucedió en algún momento del aislamiento preventivo y obligatorio, está también la muerte por asfixia de George Floyd en manos de la policía en Estados Unidos. Eh, y hay como una insistencia ahí, ¿no? Esa figura de la falta del aire o de la asfixia, me parece que va muy bien con la figura del desvelo, ¿no? Como, ese momento de la noche que no cede. Ujú. Sí, me quedé pensando en muchas cosas que decís, ¿no? Los tres sintagmas que tomás, ¿querés decir algo más de por qué tomás, que decidiste mencionar esos tres sintagmas? Bueno, Digo, no son, son tres sintagmas o tres proposiciones o tres, como vos decías, aullidos del presente, ¿no? Aullidos de ciertas sensibilidades que viven el presente así con ese fervor, que es otra palabra que vos utilizaste, que viste que fervor tiene algo que esos sintagmas tienen, ¿no? El fervor alude a lo que arde, al ardor, al fuego, y esos tres sintagmas tienen algo que está siendo como de la calidad del fuego, ¿no? uh-huh, sí, Digo del fuego porque arden, porque queman, porque incendian ciertas convenciones del presente, incendian pensamientos inútiles en este presente. No hablo de los incendios de los campos para sembrar soja, ¿no? Hablo de los incendios de ideas que duelen, o ideas que no sirven. ¿Por qué los sí. tres sintagmas, me parece? Porque me parecía que era, bueno, ahora que lo decís así con fervores y ardores y fuegos, digo, ahí inmediatamente viene la idea de las fiebres, me parece, ¿no? Como esos ardores que toman el cuerpo y lo ponen a temblar, ¿no? Me parece que estas son algunas de las exclamaciones que afiebran las aulas, ¿no? Porque una de las tentativas de nombre, creo que era fiebre, decisión ahí sobre el título de hacer no que la fiebre pertenezca a las aulas, sino que las aulas pertenezcan a la fiebre. Y me parece Sí, creo que que estos sintagmas, el primer nombre era Aulas de la Fiebre, que
aulas. que sí, que había surgido en un mail como un nombre posible, ¿no? Pero está bien lo que decís, ¿no? Con que las aulas pertenecieran a la fiebre, ¿no? No la fiebre a las aulas. Ujú. Eh, y me parece que estos sintagmas tienen esa fuerza de la fiebre, ¿no? Y que son llamados bien de lo afiebrado. Eh, en el sentido de que lo afiebrado, tal vez podamos pensarlo ahí también como un llamado, ¿no? Eh, Sí, sí, ese gesto como hermoso que solicita la fiebre, que es la solicitación de un contacto, ¿no? Ese gesto de apoyar la mano para medir la fiebre en la frente, ¿no? Eh, que es como un tanteo sensible de destemplanzas que tiemblan, ¿no? Eh, como medir eh, el malestar o el sufrimiento en una diferencia sensible de temperatura, ¿no? Eso me parece un gesto eh, precioso, extraordinario, y que además restituye esa cosa de la cercanía, ¿no? Eh, y tal vez como de una piel en común también, este, para dar cuenta acá, que hay algo acá que Vero quema. dice, acá Vero dice que hay madres que apoyamos los labios, eh, no solo la mano. Viste que dijiste de ese gesto de apoyar la mano en la frente, ¿no? Ujú. Sí, Y sí, también. los labios es como una otra sensibilidad amorosa, ¿no? Pero el gesto es el mismo, ¿no? Los labios, las manos, la mirada. La editorial de la compilación se llama, eh, no, se llama Hasta que la solidaridad sea pandemia, pero está firmada por Gesturas Clínicas. Sí. ¿Querés decir algo sobre esa firma? Eh, sí, no. Era un texto que figuraba como anónimo, ¿no? Vale decir, como sin nombre o desnombrado, tal vez. Y nos parecía que como que se lo podíamos, tal vez, encontrar alguna figura de autoría para esa serie de gestos que nosotros leíamos en ese texto, que es bellísimo. Y ahí apareció la idea del gesto, ¿no? Como de lo clínico, pero pensando en términos de gesto, que, que es esta cosa que decíamos recién, por ejemplo, en relación a la fiebre, ¿no? Bueno, apoyar los labios o apoyar la mano, ¿no? Como de la mano la caricia y de los labios el beso, y que son gestos que como ya nacen deshaciéndose, si se quiere, es decir, que son como intenciones que, que perecen, ¿no? Y que se saben perecederas, que sin embargo en esa acción de lo perecedero eh, tal vez puedan cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Mm, Eh, y por eso nos parecía como importantísimo traer esa idea del gesto clínico, ¿no? No tanto ni de la técnica, ni de la interpretación, ni de la eh, otros verbos que podrían tener cabida o pregnancia académica, en el sentido común académico, ¿no? Sino esta cosa mínima, tal vez, efímera, fugaz, como el gesto como un devenir minoritario, ¿no? sí, sí, Eh, sí. sobre lo Sí, mínimo, sí. sobre lo tenue, lo delicado, eh, lo que Pues está sabés que, apenas, sí. no, terminado. No, estaba en metonimia, pero dale. No, lo que iba a decir es que escuchándote pensé que así es el gesto pedagógico, el gesto
de la enseñanza, ¿no? Que se sabe perecedero, como vos decías. Así es el gesto de la escritura, que también se sabe perecedera, se sabe que se va a volver cenizas como se vuelve en el papel, y las cenizas de la web son todavía más arrasadoras que las del papel, por la gran, es unas cenizas de la gran aceleración de las publicaciones, ¿no? Pero aún como vos dijiste, eso me dejó pensando, es muy fuerte esa frase, aún sabiendo que es perecedero, no encuentro exactamente la palabra en que lo dijiste, pero lo digo tal vez mal ahora, que aún sabiéndose perecedero, se juega esa intención, ¿no? Que en ese momento se siente que es eterna o que es para siempre, ¿no? O sea, una intención, que así es la clase, aún sabiendo que es perecedera, en el momento en que, o es esta misma conversación, en el momento en el que la estamos sosteniendo, sentimos que es para siempre, pero sabemos que no. Ese saber que no impide la fuerza de querer decir algo que sobreviva más allá de las cenizas, más allá del cuatrimestre, más allá de una cursada, más allá de una clase, más allá de una conversación, más allá de un gesto, ¿no? El gesto tiene, como vos decías, esa intensidad utópica, ¿no? El gesto siente que va a tocar el porvenir, siente que va a abrazar el porvenir. Es un gesto para el porvenir. Sí. Bueno, no sé si tendríamos que darle lugar al próximo bloque, no sé, te deben haber quedado muchas cosas sin decir, pero Sí, un montón, fíjate, fíjate pero alguna más. a ver, miren, se me ocurre tal vez entre dos opciones. Como, una es pensando en estos gestos que tratan de perdurar aún después de su disolución, o dejar algo al menos, ¿no? Como ese deseo de que sigan vibrando después de su disolución. Tengo un verso de Juan L. Ortiz sobre la fiebre, eh, y si no, lo otro que había elegido era un pedacito de un manifiesto de los que figuran en el libro. Yo no me puedo decidir por ninguno de los dos, porque me parecen ambos de una insondable belleza, pero te tiro el contra vos a ver qué te parece, por cuál nos Hagamos, decidimos. hagamos así, toma el fragmento y cuando salgas del vivo escribí en el chat el verso de Juan L. Dale. Y lo Así leo. que, Acá algunos dice, Ignacio dice ambos. eh, bueno, leo uno de los fragmentos el manifiesto que se llama Manifiesto por las Aulas Venideras. Dice: renunciamos al porvenir como relleno de geometrías que se dicen aulas. Deseamos anidar los espacios como expectaciones que se reúnen. No aceptamos un retorno al letargo iluminado por la figura que flamea poseedora del saber. Anhelamos habitar el encuentro entre inquietudes que se encienden. Nos resistimos a ser parides por números mudos, hijes de notas que no resuenan más que en el vacío de calificar. Deseamos ser alojades por sensibilidades dicentes de significaciones que ahonden la carne, que hagan peso en el alma. Renunciamos a la memorización de recetas. Ansiamos aprender escuchas que no procuren reparar lo que se enseña como roto. Ser inspirades por creaciones sensibles que ofrezcan una posible pausa al dolor. Nos sabemos hablades por una lengua que nos sujeta. Nos revelamos en las caricias que buscan nuevas formas de decir. Desistimos de abandonar luchas y homogeneizar nuevamente con la marcha en las calles. Queremos volver a las aulas que nos dieron. Nos manifestamos por habitar otras formas posibles de aprender en común. Y hasta ahí.
Bueno, ese manifiesto está firmado, ¿no? El manifiesto está firmado, sí, De María Agustina Ávila. exactamente. Es ese, ¿no? Accesibilidad No tengo acá cruzada. la publicación, pero creo que es ese. Sí, 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 es ese. Bueno, Gonza, poné en el chat lo de Juan L. y le doy la invitación Dale, a Tomás. Un dale. Un abrazo. abrazo, Marcelo. Gracias por la invitación y bueno, ya, a todos las escuchas. Bueno, le estoy enviando la solicitud a Tomás. Ahí Hola, entraste. Sí, se escucha muy bien. Me dio risa porque entraste de una. ¿Me escuchás bien? Hola, ¿estás ahí? Ahora ¿me escuchás? ¿Estás ahí, Tomás? Sí, ahora te escucho bien. Se cortó Perfecto. un poquito. No, decía que estaba ansioso por estar en un Instagram prestado y pensé que iba a ser todo mal, así que ni bien apareció lo toqué. Sí, no, entraste muy. Yo tenía miedo que no pudieras entrar rápido. Yo me imaginé que ibas a tener Bueno, miedo. bueno, ¿por dónde seguimos? Estaba atento a ver si Gonza pone el verso de Juan L. Cuando aparezca por ahí interrumpimos y lo leemos en un minuto, ¿no? Dale. ¿Cómo? La verdad, escuchándolos me quedé pensando en una cosa, ¿no? Sería una especie de síntesis entre dos cosas que dijeron ustedes dos, ¿no? Que sería algo así como pensar el gesto pedagógico como un gesto para el porvenir. Y me quedé pensando en esa expresión porque si bien todo el dossier No Aulas Afiebradas trata el problema del encierro y de la normalidad y de la pandemia en general, es cierto que todos los textos están modulados por el hecho de que se produjeron en la universidad, ¿no? Eh, Me imaginaba como un montón de gente refugiada en la facultad de Irigoyen viendo hacia afuera qué es lo que pasa, ¿no? Y, Sí. y en ese sentido pensaba, ¿no? El valor que puede tener, o por lo menos yo pienso eso, ¿no? Que uno de los apartados del dossier lleve el título de ensayar el encierro, ¿no? Pensando que quizás podría suceder, ¿no? Que como suele pasar en las facultades, ¿no? Que se aprovechen los momentos en común, ¿no? Para preguntar quién tiene el honor de repetir lo que ya sabemos, ¿no? Como suele, para repartir laureles entre los textos que ya conocemos. Y quizás me pareció interesante que aparezca la idea de ensayo, ¿no? Como un espacio que se abre para ocupar de una manera en la que no se sabe, en una situación de mucha angustia y mucha incertidumbre, y pensaba que eso no sea una artimaña pedagógica, ¿no? Para no decir gesto, para decir lo contrario, ¿no? Una artimaña como para capturar y encantar a un público para que venga a, a repetir lo que ya se sabe, pero con más entusiasmo, ¿no? Y que por eso me parece interesante, como decía Gonza, que haya alumnos y alumnas publicadas en el dossier, ¿no? Que realmente haya sido una pregunta que no era una reducción pedagógica, una pregunta de la cual se sabe la respuesta, ¿no? Sino una invitación a ensayar el encierro. Mm. El hecho de que participen alumnas y alumnos, que participen estudiantes en una publicación de cátedra, podría ser, como vos decís, que podría ser como una artimaña de seducción o de captura. No sé si te entendí bien. Claro, decía que decir
trabajemos los textos de siempre, pero además pensemos el encierro, además hablemos de la pandemia, podría ser nada más, bueno, lo que se espera en esta situación, ¿no? Pero me parece que lo que se ve en los textos del dossier es una pregunta genuina, ¿no? Que tanto quienes integran la cátedra como quienes estaban cursando la materia, realmente querían hacer esa pregunta. O sea, no era una falsa Sí, pregunta, era una pregunta real, que todas las personas que escriben ahí se estaban haciendo. sí, sí. Vos sabés que ahora que te escucho esto, eh, pienso que el dossier funciona también en el lugar de examen. De hecho, estudiantes que participan del dossier lo hacen deslizándose del parcial, porque la consigna del parcial tenía relación en ese momento con la escritura de un manifiesto. Entonces, muchos esos manifiestos o esos textos fueron producción dentro del contexto de examen. Una situación, la del examen, esto es para largo, pero muy antipática en la universidad. El examen es una situación que queda reducida a un gesto burocrático, vuelvo a usar la palabra gesto, un hecho de control, de verificación de conocimientos, de certificación. La nota es un modo de certificación. Estamos representando al Estado en ese momento, más allá de que nos guste o no, representamos al Estado que certifica que alguien aprobó la materia. Parece que el examen es un tema tan tensionante, tan contradictorio para nosotros, que parece raro decir que aulas afiebradas es un examen, porque también es un examen en el sentido de la meditación o esa mirada de detención para ver, para examinar lo que pensamos. También que hacemos docencia, porque en esta producción hay estudiantes y sensibilidades que hacen docencia en la cátedra de grupos 2. Y estar en el dossier es haberse expuesto a un lugar donde deslizo la idea de examen como acción de control al momento de poder detenernos, demorarnos, suspender algo de la inercia institucional para advertir cómo estamos pensando lo que nos pasa. Lo que nos pasa no en el sentido ensimismado, ¿no? Lo que nos pasa en el sentido de lo que nos está pasando. Y hay como una especie de revuelta pedagógica en esa, de intención de revuelta pedagógica. Es muy presumido decir que hay una revuelta pedagógica en una propuesta, pero hay una pretensión de que algo, eh, no sé, se dispare hacia otro lugar, ¿no? Sí, quizás escuchándote pensaba que de alguna manera en esta examinación, ¿no? De lo que pensamos o de cómo estamos pensando lo que nos pasa, es como si lo que estuviera puesto a prueba, ¿no? Como con esta otra palabra que se puede usar para examen, como si lo que estuviera puesto a prueba son las ideas con las que venimos pensando, ¿no? Como si se las probara, a ver si son capaces de soportar esto nuevo que tienen que pensar, esto nuevo que está pasando, ¿no? Em, y de hecho, me parecía también interesante, ¿no? Lo que venían hablando con Gonza, de que el dossier también es una especie de memoria de un momento particular de la cuarentena, ¿no? Si es que se puede ya hablar de momentos de la cuarentena. Eh, en el cual creo que estoy de acuerdo con el que había una especie de sensación de transición, me sale decir, ¿no? Como un momento de esto que estamos viviendo tiene una intensidad muy alta, ¿no? Es algo más o menos breve para la contundencia que tiene y es algo que va a dar lugar a otra cosa. Me da la impresión de que los textos del dossier están reunidos como en esa sensación eh, y que en ese sentido tomaban un montón de ideas que ya estaban disponibles para pensar y las ponen a prueba, ¿no? Pensaba sobre todo en la idea de normalidad, ¿no? Porque quizás hoy pensaríamos otra cosa sobre el desenlace, si es que se puede seguir hablando así de la cuarentena, ¿no? Pero en el dossier encontramos, no sé, por ejemplo, hay un texto de Pilar Pedrosa que se pregunta por el detrás de escena
de la normalidad, Sí. uno de Fabiola Colla sobre la invención, el de Vero que dice a la normalidad no volvemos nunca más. Estaba muy instalada esa pregunta, ¿no? Sobre si esto era una interrupción de la normalidad, si era una exacerbación, si la normalidad es eso que amenaza con volver y habría que intentar esquivar esa vuelta. Sí. Quizás pensaba que en este momento no sé si tenemos esa sensación adrenalínica, diría, ¿no? Y al mismo tiempo no sé si la palabra normalidad está a la altura también, que en ese momento parecía que sí, y ahora no sé si está a la altura para pensar esto. O sea que pensás que esa pregunta no tiene la fuerza que tuvo en ese momento. En ese momento estamos hablando hace 3, 4 meses, ¿no? O 5 meses. Sí, 3 meses, pero que es como una vida pasada, no sé cómo lo sentí vos. No, me parece, estoy tratando de pensar lo que planteás, ¿no? Es cierto que la idea de la normalidad, de la puesta en tensión de la idea de normalidad está en todo el dossier. Es cierto, es así. No sé si eso significa que está pasando otra cosa en este momento, si querés decir eso. No, en relación a la sensación de oportunidad, ¿no? O sea, la sensación de que se vive una transición hacia otra cosa. Al menos me parece, ¿no? Que quizás hoy, y lo digo no porque yo haya pensado esto o porque lo piense en general, lo digo porque lo pensé leyendo el dossier de vuelta, ¿no? Con ese contraste, de que hay una sensación de velocidad, de que hay algo que está por venir, que hoy siento que no está. Ujú. Enlace. Como que no pensamos ahora, o bueno, no sé, el plural es abusivo, pero como que no estaríamos pensando en que estamos en transición hacia otras formas del común estar o de la vida en común, o la vida, la universidad que compartimos, que como si en ese momento, no sé si te entiendo bien, en ese momento había como una idea de que estábamos transitando un pasaje a otro modo de vivir la facultad, y ahora eso no tiene por lo menos ese ímpetu o esa fuerza. Me da, me da la impresión de que al menos no está la idea, ¿no? Del retorno a una normalidad. En el sentido de que no está la expectativa de retornar al aula. De En ese retornar al aula, sentido, y si sucediera, la expectativa de que eso se parecería a lo que vivíamos antes. Lo pensaba claro. también porque hay un texto de Leandro que sobre la idea de demora que, que también insiste como bastante, ¿no? En esta idea de que, por decirlo así, podríamos estar atadas de pies y manos, ¿no? Y no por eso nos demoraríamos un segundo, ¿no? Como, como con la idea de que el encierro no va de suyo, que implique una demora. Sí, sí, eso es muy importante, eso que planteas y que señala Leandro allí, ¿no? Que el encierro no significa una demora. Bueno, ahí viste, que suena rara, habría que volver a pensar la idea misma de encierro, ¿no? Porque ahí lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Pareciera que el encierro es en las casas y que el desencierro es en el afuera, pero lo que ha ocurrido, y acá es esa perplejidad en la que vivimos, se produce en ese punto, es que en el afuera no hay liberación del encierro, no hay afuera de la pandemia. Es más, en un sentido, el afuera de la pandemia es el adentro de las casas, ¿no? Al revés de la cárcel o del manicomio, ¿no? Donde siempre el afuera es fuera de la cárcel, fuera del manicomio, pero aquí no hay afuera.
el afuera es vivido como peligroso, ¿no? Eso en relación a la idea de encierro. Pero volviendo al tema de la demora, es también para pensar cuáles son las condiciones de eso que podríamos llamar estar en demora, que sería morar en el momento. Es la detención, ¿no? de la huida del momento, de la huida del presente. Es la inmanencia en un sentido estricto, el presente en plenitud, o arrojados a un presente, no sé cuál es la mejor manera de decirlo, y todas las maneras de decirlo no alcanzan. Ese es el misterio, habría que decir, la demora es un estado de entrada en el misterio del presente. Decir que el presente es un misterio es también abrirlo, desaplanarlo, ¿no? Deshomogeneizarlo. Hablar de lo que Deleuze hubiera llamado el pliegue en el presente. Sí, es que No ahora sé qué. que traes a Deleuze, ¿no? Siento que hay como una reciprocidad, ¿no? Entre la idea de una demora y un presente más denso, ¿no? O sea, un presente vivido y no un presente como ese instante que está todo el tiempo escapándose. Em, lo pensaba por esto de que quizás también, ¿no? El dossier intentó ser un momento de demora para el pensamiento, ¿no? O sea, algo que quizás con Deleuze podría llamarse un tiempo de pensamiento. Y lo decía sobre todo que me hiciste acordar hablando un pasaje de Miguel Benassayá, que lo voy a citar mal porque no lo recuerdo, que creo que está al final de un libro que se llama Esa dulce certidumbre de lo peor, donde dice que en el compromiso en general estamos como entre dos tiempos, ¿no? Uno que es el tiempo de la normalidad, digamos, en el cual uno puede no hacer nada y bien con su vida, pero desde el momento en que decide que quiere comprometerse con algo, se le dice que entonces ya no hay tiempo, que ahora es urgente, que no hay tiempo de pensar, que hay que actuar ya mismo. Y que es como si entre esos dos espacios, dice Miguel, ¿no? Hay que inventar el tiempo del pensamiento, ¿no? Que nunca se va a determinar desde el exterior. Y me interesa eso, lo del exterior, ¿no? Porque sería como eso, por más que te encierren, el tiempo del pensamiento no emerge, sino se crean como algunas condiciones para que suceda. Sí, sí, creo que Leandro estaría de acuerdo con eso que estás diciendo. Así un poco es lo que él sugiere en ese texto, ¿cierto? Yo creo La, que la sí, de- quizás estoy forzándolo un poco. no, yo coincido con vos. Y también coincido con lo que decís, que el dossier mismo se presenta como una demora en una cátedra que muchas veces devora las producciones de quienes la habitan, por decir así. De hecho, devora las producciones de estudiantes que la habitan cada cuatrimestre. De esas producciones no queda nada. Esa es una pregunta que uno siempre se hace. ¿Dónde quedan los parciales? ¿Quedan en un cajón? Supimos de parciales que están en un baúl de un auto, ¿no? En bolsas, se tiran. Es una voracidad de la máquina de destrucción institucional, de las escrituras y de las demoras. Una vez que está la nota, ya esa escritura no importa más. Y lo mismo pasa con quienes habitan haciendo docencia en la cátedra, ¿no? Muchas veces no hay tiempo de leernos, de compartir esas lecturas, de registrarlas en algún lado. A veces, viste, circulan entre algunas afinidades o en un mail, pero así se pierden, ¿no? Como muchas veces eso ha pasado, en esa demora hay una violencia que trata de impedir que esa inercia se vuelva a devorar. Y uso la palabra devorar porque es como que se come el deseo de pensar, ¿no?
Entonces, hay que ejercitar una violencia para detener esa inercia devoradora de una máquina trituradora, si quisiéramos una imagen más dramática. Y esa violencia tuvo relación con el trabajo que hicieron ustedes, de recibir el material, porque hay una violencia y hay una fuerza que tiene que resistirse a ese movimiento institucional que hace que un texto quede perimido al poco tiempo, ¿no? Y bueno, yo aprovecho, por si no lo digo al final y no lo dije al principio, ¿no? De celebrar esa violencia compiladora que ejercitaron ustedes tres para que este material sea hoy motivo de conversación. No sé cómo sentirme ahora que soy una violencia compiladora y hace un rato examinando estaba representando al Estado, así que ya estoy... No te cayó mal la expresión violencia compiladora, espero que no. No. No, quizás la otra más sí. Sí, realmente, escuchándote, pensaba también, ¿no? Como ese gesto de intentar conservar algo de todo eso que se produce y se piensa, ¿no? Que de hecho, algunos de los textos que componen el dossier ya habían sido enviados a la cadena de mails, ¿no? Y se habían leído, eh, y en parte habían quedado perdidos también. Eh, También tiene como esta precariedad, ¿no? De no saber si sirve de algo lo que se está haciendo, ¿no? De, Sí. de algo como muy pequeño, ¿no? Es decir, bueno, estamos en un aula y bueno, probemos hacer esto, ¿no? Probemos conservar estos escritos, confiemos en que la universidad se puede dejar atravesar por lo que está pasando y al mismo tiempo es como un trabajo sin ningún tipo de certeza de que eso pueda tener un uso. Sí, es medio, sí, es así. Que estaba pensando si podríamos inventar botellas en las aulas y dejar esos textos para que quienes las vienen a ocupar en la clase siguiente o en el tiempo siguiente, para no decir el cuatrimestre siguiente, se encuentran con algún mensaje allí. Tal vez siempre escribir y tiene relación con eso, ¿no? La intención de portar un mensaje. Y tal vez no importa tanto el contenido en ese sentido, sino el sentimiento que envuelve a la intención de portar un mensaje, el sentimiento de que podríamos ser portadores de un mensaje, podríamos estar portando un mensaje. Ese es un sentimiento precioso. Quizás un mensaje del que ni sabemos su contenido. Y eso se llama deseo, ¿no? Eh, Porque si no, el deseo queda capturado cuando se fotografía un objeto hacia al que tiende, pero el deseo es portador de deseo. Una figura medio conversada. Estás ahí todavía, ¿no? Porque veo que Estoy. está por cortar la comunicación en cualquier momento. Perfecto. Sí, y ya se ¿Querés, conecta a vos. querés decir una última, suena feo esta, una última palabra? Mis últimas palabras. An- Antes de, antes de quedar cancelado por Instagram. No, me gustó esto que dijiste del deseo como la confianza en portar un mensaje que se desconoce. Sí, tenemos que volver a pensar esos lugares, ¿no? Tan comunes en la facultad. Sí, tomar cada una de esas palabras, no descartarlas, pero volverlas a pensar, volverlas a hacerlas volver a pasar por el cuerpo, por la voz, por la conversación. Acá Vero hace un chiste. ¿Cuál es tu último deseo?
Lo que es algo muy difícil, porque como no lo puedo elegir personalmente, Bueno, Tomás, un abrazo grande y ahora termina esta parte y vuelvo a iniciar el vivo para que entre Agostina. Bueno, dale. hasta luego. Bueno, Chao. chao Marcelo, un abrazo.